Buenas noches, Salvador, desde Washington para ti y para tu auditorio. Qué gusto escucharla y gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cuál es el balance que hacen desde la Embajada Mexicana en los Estados Unidos de este encuentro, de esta visita? La primera, pues ¿cómo vieron todo lo que ocurrió, embajadora? Pues hacemos un balance positivo de la visita. Fue una visita muy cuidada en términos de organización diplomática, de protocolo, de un programa que no era en unos momentos fáciles de manejar, pero que funcionó a la perfección para cumplir con los objetivos del viaje que se habían marcado desde un inicio. Claro. Y estos objetivos eran, uno, poner de relevancia y celebrar la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y con ello las oportunidades que se abren a partir de la entrada en vigor. Y dos, conversar sobre los temas de cooperación en materia de salud y en ese contexto agradecer la venta de ventiladores a México. Hay que recordar que esta venta se llevó a cabo, este acuerdo se llevó a cabo en un contexto en donde no había ventiladores disponibles en el mercado mundial. Claro. Ahora la situación ha cambiado. Y tercero, creo que es importante subrayar que la manera de referirse a los mexicanos y a la comunidad mexicano-americana cambió en el tono del presidente de los Estados Unidos, reconociendo algo que ya se sabe desde hace tiempo, pero que la administración del presidente Trump no había reconocido, y que es la enorme contribución de la comunidad mexicoamericana a los Estados Unidos, una de las comunidades más vibrantes. Y la referencia del presidente López Obrador a estos migrantes que tuvieron que dejar México en búsqueda de oportunidades, pero que son personas honestas, trabajadoras, y cuyo esfuerzo y trabajo diario contribuye a la grandeza de los Estados Unidos. Estos eran los objetivos del viaje. Un viaje se organiza siempre con una agenda y unos objetivos, y esa era la agenda y los objetivos. Los presidentes también se conocieron personalmente por vez primera después de varias llamadas telefónicas y tuvieron una conversación fluida en donde intercambiaron puntos de vista como cómo se ha enfrentado, cuáles han sido los retos el desarrollo de la pandemia del COVID en ambos países, y después, sobre todo, las oportunidades que se presentan con la entrada en vigor del tratado y con la recomposición de la economía mundial y la reactivación después de la pandemia, que va a implicar una relocalización de las cadenas globales de producción. Claro. Y que nos brinda oportunidades sin precedentes para atraer inversión a México. En ese sentido, embajadora, esta parte del diálogo que tuvieron privado en la Casa Blanca y que aparece consignado en la declaración conjunta que firmaron los dos presidentes, esta parte de la cooperación ante el tema del COVID, ¿cómo se va a dar? ¿Qué es lo que se habló y qué tipo de cooperación podemos tener o apoyo desde los Estados Unidos? Bueno, se habló del apoyo que nos dieron. Hay que recordar que cuando nos facilitaron la compra, la adquisición de estos ventiladores, ¿sí? Había una demanda excesiva en el mundo de ventiladores y pocos ventiladores disponibles. Y la mayoría de exactamente, poca producción, y aparte hay ciertos tipos de ventiladores. Y el tipo de ventiladores que se necesitaban en los hospitales de México era un cierto tipo de ventilador especial para unidades de cuidados intensivos. En esos momentos, casi todos los países cerraron sus fronteras a la exportación de ventiladores. Y, de hecho, Estados Unidos solamente permitió la exportación de ventiladores en esos momentos a Canadá y a México. Entonces, de ahí el valor de la medida en ese momento. Ahora se estuvo hablando, obviamente, de cooperación en acceso a medicamentos, a vacunas, y también se habló en líneas generales de la necesidad de ubicar los retos que tenemos en materia de salud en la frontera, porque el número de contagiados en los estados fronterizos de Estados Unidos ha crecido exponencialmente, y también tenemos algunos casos de altos contagios en la frontera norte mexicana. Claro. Si bien han bajado los contagios en algunos estados, han subido en otros, y es una de las fronteras
con cruces más intensos en el mundo, más transitados. Y aunque están limitados, en este momento están limitados esos cruces, pues en general México ha sido, digamos, demasiado generoso, laxo en dejar entrar a los estadounidenses a México, y ahorita con los niveles de contagio en esos estados, pues tenemos que ser particularmente cuidadosos, ¿no? Claro. Embajadora, decía yo que cuando se hace el análisis de esta visita, más allá del balance oficial que usted nos ayuda a hacer, pues hay opiniones de todas. Hay algunas que lo vieron muy positivo, que vieron un viaje que logró los objetivos propuestos, aún en condiciones riesgosas, como dice usted. Y hay otros que dicen que pues también hubo un discurso demasiado obsequioso del presidente. Dicen, tuvo expresiones muy elogiosas para Trump. Algunas consideran inmerecidas para el presidente Trump, porque si bien decía usted, coyunturalmente cambia su discurso hacia México, pues no podemos olvidar todo lo que ha dicho de nuestro país en el pasado reciente. Pero cuando tú haces una visita oficial a este nivel, no llevas una lista de agravios, llevas una lista de propuestas y de mirar al futuro. Esa fue la apuesta. Porque si todo mundo fuera a realizar visitas para enlistar los agravios recibidos durante años, y claro. Por cierto, el presidente sí que mencionó los agravios de años pasados y que dijo aún están vivos y vigentes. Sí. Pero la apuesta era ver al futuro y qué es lo que nos espera al futuro, y es una región de América del Norte más integrada, más fuerte, más competitiva, recuperando porcentaje del mercado internacional, estableciendo empresas que den mejores y empleos a los habitantes de México, de Estados Unidos y de Canadá. Y quiero subrayar una cosa, Salvador. Sí, a ver, se prepara la visita con ciertos temas, estos temas son en los que uno se enfoca y está resultados. ¿Quiere decir que no tienen importancia los otros temas? No. ¿Quién hace ese análisis? Es un análisis muy simple. Claro que lo tiene, pero como todo en política y en diplomacia, tiene su tiempo bajo el sol. Ahorita el tiempo era la cooperación en COVID y la entrada en vigor del TEMEC. Ya habrá tiempo en unos para los meses otros temas. Posiblemente el tema será migración, cuando se venga una discusión aquí en Estados Unidos, que va a ser más temprano que tarde, de una necesaria reforma integral. Que no se discutieron los DACAs, perdón, me permito recordarles a todo mundo que el gobierno de México presentó en 2 etapas diferentes, y una durante el gobierno del presidente López Obrador, unos escritos de amigos de la Corte, amicus curia, ante la Suprema Corte, defendiendo los DACAs y la permanencia del programa DACA, del programa Soñadores. Que la red consular tiene instrucciones de apoyarlos en materia de asistencia legal y hasta de asistencia financiera para registrarse en el programa DACA, que ha sido una de las prioridades del gobierno de México, estar en contacto con ellos. Y que saludamos con gusto la decisión de la Suprema Corte de no dar por rescindido el programa, pero fue una decisión de proceso, procedimental, no del fondo del asunto. El fondo del asunto se va a solucionar únicamente con una medida legislativa, y eso lo estamos siguiendo con mucha atención y trabajando con los legisladores, que son los que tienen que adoptar esa decisión. Y quiero decir que toda la opinión pública de Estados Unidos está a favor de encontrar una solución legal para los soñadores, para los DACA. Claro. Finalmente le pregunto, embajadora, cuando dice usted ver al futuro, que fue la apuesta y la esencia de esta visita diplomática, pues el futuro inmediato habla de una elección que se ve reñida en los Estados Unidos. Ayer el presidente, con su presencia, ¿tomó partido en esta elección o México sigue siendo neutral en cuanto a la definición de lo que venga más adelante en Estados Unidos? El presidente no tomó ningún partido. El presidente ha sido muy claro en decir que el principio fundamental, o uno de los principios fundamentales de la política exterior mexicana, es la no intervención. Y hoy lo mismo lo reitera. Estamos siguiendo con atención la elección. El gobierno de México no interviene. Y por encima de las diferencias partidistas que pudieran existir en los Estados Unidos, y que las hay, el gobierno de México y el Estado mexicano tiene intereses permanentes. Uno de ellos es la defensa de su comunidad. Otro de ellos, por supuesto, es la cooperación
la integración económica con los Estados Unidos, y esos intereses permanentes los negociaremos y los defenderemos con el gobierno de Estados Unidos que esté en el poder, Embajadora, sea él sí, republicano o demócrata. de cualquiera de los dos partidos. México no tiene preferencia en ese sentido. Por supuesto, Ujú. claro que no. Embajadora, pues le agradecemos, sabemos que usted fue una de las operadoras importantes de esta visita. Gracias de verdad por habernos dado este balance desde la ciudad de Washington. A las órdenes, Salvador, y no fui yo solamente. No, siempre es un trabajo de equipo y tengo una embajada excepcional con funcionarios excepcionales que esta vez apoyaron una de las visitas a nivel presidencial más austeras que se hayan visto en los últimos 40 años. Sí, sí, la vimos. ¿Vendrá en algún momento, devolverá la visita Trump a México? Yo creo que hoy lo dijo el presidente en una entrevista. Yo creo que hay que respetar los tiempos políticos de Estados Unidos y el mes que entra ya entran de pleno en campaña. Veremos los tiempos políticos adecuados. Muchas gracias, embajadora. Le mando un saludo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está la embajadora.